Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre los ciclos biogeoquímicos. Vamos a analizar el ciclo del carbono, del oxígeno y del nitrógeno. Estos tres se toman como referencia debido a que son los tres elementos que se encuentran en mayor cantidad en la naturaleza. El ciclo del carbono. El ciclo del carbono va a comenzar en las plantas, debido a que las plantas tienen la capacidad de captar las moléculas de CO2 que se encuentran en el ambiente. Las plantas, a través de la fotosíntesis, van a tomar moléculas de CO2 y las van a transformar en glucosa. Este tipo de azúcar ya es fácil de ser asimilado por el resto de organismos. El resto de organismos heterótrofos, que son los que no pueden producir su propio alimento, van a consumir las plantas y mediante esto va el carbono a llegar al resto de organismos. También existen bacterias descomponedoras de la materia orgánica que devuelven el carbono al ambiente a través de la descomposición de animales muertos. El carbono también se intercambia entre los océanos y la atmósfera debido a que los organismos que habitan en ella respiran y al momento de respirar toman oxígeno y devuelven CO2 al ambiente, comenzando nuevamente el ciclo. Al regresar CO2 a la atmósfera, las plantas vuelven a tomar estas moléculas, las transforman en azúcar y los animales vuelven a alimentarse de ellas. El siguiente ciclo que se va a analizar es el ciclo del oxígeno. Este es un ciclo muy fácil de explicar. La mayoría de los seres heterótrofos necesitan de oxígeno para procesar los compuestos orgánicos y obtener energía a partir de ellos. El ciclo del oxígeno va a comenzar con las plantas. Las plantas, al realizar su fotosíntesis, van a expulsar al ambiente moléculas de oxígeno. Estas moléculas de oxígeno van a ser tomadas por los organismos vivos, como son los pescados, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Estos animales, al momento de respirar, van a absorber las moléculas de oxígeno y devuelven al ambiente moléculas de CO2, dando inicio al ciclo del oxígeno nuevamente. Una vez que los animales devuelven CO2 al ambiente, las plantas a través de la fotosíntesis vuelven a entregar oxígeno a la atmósfera. El siguiente ciclo del que se va a hablar es el ciclo del nitrógeno. Este ya es un ciclo un poco más complejo debido a que el nitrógeno no es fácil de absorber y transformar. En el suelo vamos a encontrar bacterias especiales para este ciclo, que se les conoce con el nombre de cianobacterias. Va a tener 5 etapas. La primera etapa es la fijación. En la etapa de la fijación, lo que sucede es que las plantas toman el nitrógeno que se encuentra en la atmósfera y la llevan hacia sus raíces. En las raíces se va a dar la etapa de la nitrificación. La etapa de la nitrificación consiste en una etapa donde van a participar las bacterias del suelo, que van a ser las encargadas de transformar el nitrógeno en otras sustancias más fáciles de ser asimiladas por el resto de organismos. En la tercera etapa se la conoce con el nombre de asimilación. En esta etapa, las plantas se van a encargar de transformar el nitrógeno en nutrientes que pueden ser aprovechados con mayor facilidad por los seres vivos. En nuestra cuarta etapa, que es la amonificación, los compuestos nitrogenados son degradados a formas químicas más simples.
en donde ya todos los organismos de un ecosistema pueden asimilar y utilizar este nitrógeno. En la última etapa, que es la desnitrificación, es el regreso del nitrógeno al ambiente. El nitrógeno que fue absorbido por diferentes organismos van a regresar al ambiente a través de, un ejemplo, la orina. La orina tiene nitrógeno, los animales orinan y a través de esto el nitrógeno es regresado al ambiente nuevamente para dar otra vez inicio a este ciclo. Un ciclo, recuerde que es algo constante que no se va a destruir, algo que va a continuar, que no tiene inicio y no tiene fin.